Ya estamos grabando. De nuevo, buenos días a todos. Creo que no se sumó nadie más desde la última vez que saludé. Pero bueno, para que quede constancia y quede grabado, voy a aprovechar y voy a enviarle un gran saludo de feliz cumpleaños a Gonzalo Orellana. Que pase un muy lindo día. Este, estudiando, por supuesto, arquitectura de computadora, inteligencia artificial, ingeniería de software, etcétera. Hoy empezamos tema nuevo. Tema 16, procesamiento en paralelo. Vamos a ver de qué se trata. Pero antes de ver de qué se trata el procesamiento en paralelo, siempre empezamos las clases repasando los conceptos claves que vimos la clase pasada. Y la clase pasada vimos varias técnicas de reducción del consumo de energía. La primera que vimos y principal, una de las principales técnicas, es la que se conoce como, es usar paralelismo, básicamente. Usar paralelismo, pero no necesariamente para mejorar performance, sino paralelismo para reducir el consumo de energía. Entonces fue algo que al primero que se le ocurrió lo miraron con cara rara, pero a la larga demostró que valía la pena y se empezó a utilizar. Y de esa manera empezó a empezar todo el diseño de arquitectura de computadoras a moverse en tres ejes. Ahí cuando empezaron a aparecer las 3P, y se empezó a ver si uno buscaba igual performance y menor consumo, o igual consumo y mayor performance, o eh, moviendo siempre entre performance, consumo y costo, cuál es la relación entre las tres más conveniente para cada diseño. La otra técnica que vimos muy importante para reducir consumo de energía, que en realidad los vimos por separado y después lo unificamos, es el escalado dinámico en frecuencia y en tensión, que en inglés se conoce como DBFS, que es el Dynamic Voltage and Frequency Scaling. La idea de esto es ir cambiando o variando tanto la frecuencia como la tensión de los procesadores para cuando hace falta mayor performance, incrementar la frecuencia y incrementar la tensión, porque en general van medio de la mano. Para de esa manera, obviamente se va a incrementar el consumo de energía, pero se va a satisfacer esa demanda de mayor performance. Y cuando no existe esa demanda de mayor performance, la idea es disminuir la frecuencia, disminuir a su vez el consumo disminuir la tensión de alimentación, para de esa manera disminuir el consumo de energía y poder, cuando no sea necesaria mayor performance, este, tener así un bajo consumo y poder este, disminuir, bueno, el consumo de energía. Esa técnica se usa bastante, muy usada hoy en día en muchas escalas. Empezó en celulares, con smartphones, digamos, y hoy en día está en casi todos lados. Lo cual tiene la implicancia es que llevó a que los procesadores de hoy en día ya no tengan una única frecuencia y no tengan una única tensión. Están conectados a distintas redes, a distintos planos de energía y manejan frecuencias variables. Hoy en día ustedes cuando compran un procesador que tiene una frecuencia base, o a veces le dan la frecuencia máxima, pero son distintos escalones. Después vimos técnicas de gating también, que las técnicas de gating consisten en enmascarar una señal para evitar que esa señal llegue este, a donde tiene que llegar y haga lo que tiene que hacer. Entonces, eh, la idea es si uno puede controlar la propagación de esas señales, puede controlar el consumo de energía. Y en general con circuitos combinacionales se usa enmascarar la señal de alimentación directamente, entonces se lo conoce como power gating porque se apagan bloques. Y para circuitos que son secuenciales como latches y registros, se suele enmascarar la señal de clock en lo que se conoce como clock gating, para no se les quita la alimentación para evitar que pierdan valores, pero se les quita la posibilidad de actualización porque cuando no hace falta eventualmente actualizarlos. Y de esa manera trabajan menos los clocks y se ahorra energía.
Después, la última técnica que vimos, que es muy importante también, estas son las más importantes, es lo de trabajar con núcleos, pero no en una cuestión de múltiples núcleos, que sí es verdad que son múltiples núcleos, pero la idea es que los múltiples núcleos son diferentes. Son lo que se conoce como núcleos heterogéneos, en los cuales se empezó con una técnica de ARM que se llama Big.Little y tenía dos núcleos, pero tenía un núcleo grande y un núcleo más pequeño, mucho más simple. Y la idea de esos núcleos, de tener dos núcleos heterogéneos, es similar al concepto de DBFS, en el sentido de que cuando hace falta una mayor performance, un mayor consumo de energía, se utiliza el núcleo que es grande, que puede proveer esa mayor performance y necesita para proveer esa mayor performance el mayor consumo de energía. Pero cuando no es necesario esa mayor performance, directamente se lo apaga o se deja de usar ese núcleo y se pasa a usar el núcleo más pequeño, que es un núcleo mucho más simple, que tiene mucho menos consumo de energía y también una menor performance que por suerte en esos momentos no es necesaria. Con todo esto, todo el tema de diseño para bajo consumo, vino lo que es ese, yo insisto, con el cambio de paradigma, se empezaron a utilizar las 3P, se busca mejorar ya no la performance necesariamente, sino la performance por watt, para tratar de utilizar mejor todos los transistores, utilizar mejor todas las cosas, todos los bloques que se tengan y los distintos subsistemas de la computadora. Y la idea de mejorar la performance era mediante múltiples núcleos, como hemos visto al principio, pero núcleos pequeños, o sea, tratar de no tener el gran núcleo gigantesco eh, con, ¿cómo se llama? Con ejecución fuera de orden, con ejecución especulativa, con predicción de salto, con super pipelining y todo lo que habíamos visto en todos los temas anteriores, sino decir, che, capaz que podemos tener varios núcleos más chicos que hacen este, logran obtener una performance similar. Y de eso es lo que vamos a empezar a mostrarles a partir de hoy para que tengan cómo se hace esa mejora de performance. ¿Preguntas con respecto a la clase pasada? Me encanta que vayan entendiendo todo y que esté todo ok. Bueno, como siempre empezamos a ver un pantallazo general del cronograma. Ya estamos en el penúltimo tema de la materia. Estamos a 20 días de donde está previsto el segundo parcial. Es una emoción estar llegando entrar en las últimas rectas y curvas. Este es un tema no necesariamente largo, pero sí un poco más largo que los anteriores. Eh, Vamos a ver bastantes cosas como definición de paralelismo o de procesamiento en paralelo, ventajas, desventajas, cómo medimos la performance en sistemas que son paralelos. Vamos a ver dos tipos fuertes de clasificaciones, porque hay muchas clasificaciones de paralelismo. Vamos a ver lo que es paralelismo a nivel datos, paralelismo a nivel threads. Vamos a ver otra clasificación que es según el acceso a memoria, con acceso uniforme a memoria, acceso no uniforme a memoria, acceso mediante clusters. Eh, Vamos a ver problemas de coherencia, que es un problema muy importante. Vamos a terminar viendo arquitecturas de dominio específico que son algo medianamente nuevo que está surgiendo. Hay mucho para leer en el libro, porque es prácticamente, o sea, no completo, pero es prácticamente, si se fijan, casi todo el tema del capítulo 6 del libro. Y por más que algunas cosas ya las estuvimos viendo en otros temas y demás, algunas cosas las vemos con más profundidad un poco acá, tomando fuentes de otros lados, otras cosas se ven con más profundidad en el libro. La recomendación es, por supuesto, traten de hacer el esfuerzo y
lean el libro porque son como 100 páginas dedicadas a todo esto y está bastante bueno. Espero que Rosalba aproveche el fin de semana y se ponga al día con el libro. Espero. Espero no desilusionarme el lunes. Si es que llega con ingeniería de software y con inteligencia artificial. Ah, bueno, pero no es una materia o la otra, es paralelismo. O sea, te tienen que ver hacer las cosas en simultáneo. Bueno, ¿dónde estamos parados? Es una buena pregunta para hacerse un día viernes a las 8:15 de la mañana. Nosotros en esta materia vimos muchas técnicas para incrementar la performance, todas ellas basadas básicamente en lo que después bautizamos como paralelismo a nivel de la instrucción. ¿Se acuerdan de paralelismo a nivel de la instrucción? Tema 9, si no me equivoco, o tema 10 por ahí, tema 9. Este, y la clave, o lo que vimos de lo que era importante del paralelismo a nivel de la instrucción, era que al final de cuentas estaba muy limitado por dependencias. Porque a la larga en el software, en todos los software que escribimos, tenemos códigos que son mayormente secuenciales. No por culpa de los programadores, no es una cuestión de echarle la culpa a la gente que hace software, sino también una cuestión de que así es como lo venimos haciendo, así es como empezamos a programar hace 60 años o más, poniendo una instrucción después de la siguiente, con el modelo de von Neumann y todo ese tipo de cosas. Era, hacemos primero una instrucción, después hacemos la siguiente. Entonces los lenguajes de programación, ya sea de bajo nivel, de alto nivel, todo lo demás, son lenguajes que son necesariamente secuenciales. Y las estructuras de programación que venimos viendo, las estructuras, la más usada, son las estructuras secuenciales, en las cuales primero se ejecuta una instrucción y después se ejecuta la siguiente, la que está abajo. Entonces, porque viene de cómo leemos nosotros, que tenemos una línea y después leemos la línea que está debajo. Lo hacemos siempre así, en nuestra manera intuitiva de hacer las cosas. Entonces, esa secuencialidad nos genera un montón de dependencias. Y esas dependencias nos limita fuertemente todo lo que es el paralelismo a nivel de instrucción. Y vimos un montón de técnicas para tratar de mejorar la performance aún con todas esas limitaciones. Después vimos, además de todo eso, vimos que existe la memory wall, la pared de la memoria. Y vimos que es un problema enorme, porque la performance del procesador aumentaba y la performance de la memoria no. Entonces agregamos todo una jerarquía de memorias caché con nivel 1, nivel 2, nivel 3. Están todavía renegando con eso. Algunos espero que tengan recuerdos menos difusos y que tengan recuerdos sobre todo. Y que el TLB y que la memoria virtual, y que todos esos temas para tratar de que la memory wall no impacte mucho en la performance y no hayamos hecho un montón de esfuerzo en mejorar el ILP para después arruinarlo con una parada de un fallo de caché que tengamos que ir a memoria principal y tenemos que esperar pasar de un CPI de 1,4 a un CPI de 14. Y después también vimos que tenemos la Power Wall, o sea, otra pared, que es el fin de la ley de Moore, el fin del escalamiento de Dennard. No podemos seguir mejorando la frecuencia, no podemos aumentar, tenemos limitaciones en las cuales eh, límites de consumo de energía, entonces no podemos seguir haciendo lo que queremos, tenemos que usar mejor los transistores y que nos generó un cambio de paradigma y dijimos, una de las postas para mejorar performance y no seguir incrementando el consumo es usar varios núcleos multicore. Está claro lo que es el panorama completo, digamos, de cómo podemos hacer para mejorar performance sin tocar el paralelismo a nivel de instrucciones, sin tocar la jerarquía de memoria, empezando a usar multicore, ¿dónde estamos parados? Entonces la clave es
¿Cómo hacemos para utilizar bien esos múltiples núcleos? Tener 2 núcleos, tener 4 núcleos, 8 núcleos, y que eso realmente funcione bien y que eso realmente lleve a una mejora de performance. La clave es procesamiento en paralelo o multiprocesamiento. Es un concepto viejo, no es novedoso, no surgió en la década del 2000, sino ya era previo. En el 2000 se hizo popular y se hizo mainstream, por decirlo así, empezó a estar en todas partes. Pero el concepto ya se utilizaba en varios niveles desde mucho antes. Como decía, todos los factores que mencioné antes lo impulsaron, lo popularizaron y lo llevaron a que tengamos multiprocesamiento en el bolsillo, cuando antes era una cuestión de grandes centros de cómputos o de universidades que trabajaban con estas cosas raras, etcétera. La idea es que se pasó de conectar varios procesadores en un sistema a tener varios núcleos en un mismo procesador, con un dibujito como el que vemos ahí, que está bonito, donde tenemos varios núcleos, una red de interconexión y los demás dispositivos como la memoria RAM, los periféricos, entrada-salida, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que se pasó también, y todo vino junto, con el concepto de System on a Chip. ¿Se acuerda que vimos en el tema, hace 2 temas anteriores, el tema 14? Todos fueron cuestiones de tecnología que se fueron dando medio al mismo tiempo y se impulsaban entre ellas. ¿Cuáles son las ventajas que podemos tener con esto de multiprocesamiento? En principio, tener más procesadores, más núcleos, nos permite aumentar la performance, ¿no? Esto ya vamos a ver que no siempre es así, no necesariamente es así, pero se supone que uno pondría 2 núcleos, pues yo pongo 2 trabajadores, se supone que tengo que hacer la tarea más rápido que si tengo un solo trabajador. Eso ya lo vimos hace meses. Por otra parte, también vimos que tener más procesadores nos permite disminuir el consumo de energía, y eso es muy piola. También está en principio porque también vimos que depende, podemos hacer que el consumo sea igual y tener mayor performance. Más procesadores nos aumentan la disponibilidad. ¿Se acuerdan lo que era disponibilidad? A ver si alguno se acuerda. Cuando vimos sistema de entrada-salida, por ahí, vimos que la disponibilidad es tener más recursos por si se me cae alguno, sigue funcionando el sistema. Entonces, disponibilidad es tener varios procesadores, me aumenta la disponibilidad. Y eso es un truco que hacen varios fabricantes de procesadores. Por ejemplo, capaz que alguno escuchó que venían algunos procesadores que tienen 6 núcleos. Y en realidad, procesadores con 6 núcleos no suelen no ser procesadores con núcleos, sino que son procesadores con 8 núcleos, en los cuales 2 núcleos salieron mal. Entonces, como no son procesadores con 8 núcleos, hay 2 que están rotos, los venden como procesadores con 6 núcleos. Los desactivan y los venden como procesadores con 6 núcleos. Eso es una especie de mejora de disponibilidad, que no es en realidad disponibilidad pura, pero es una avivada que tuvieron algunos fabricantes. Más procesadores disminuyen la eficiencia usualmente. ¿Qué era la eficiencia? En el sentido de, eh, vamos a ver otra definición de eficiencia ahora, pero ¿se acuerdan lo que era la disponibilidad? ¿Se acuerdan lo que era la eficiencia? Vamos a ver que en general tener 2 trabajadores para hacer una tarea hace que se estén chocando un poco y la eficiencia de los dos sea un poco menor. 2 o n sea en general menor. ¿Por qué va a ser menor? Porque también tener varios procesadores en general generan problemas de sincronización entre ellos. Hay que ponerse de acuerdo y cuantos más sean, más difícil va a ser ponerse de acuerdo. Y además generan problemas de coherencia de datos, que es un tema también que lo vamos a ver bastante la clase que viene.
Y otra de las principales desventajas de tener varios procesadores es que no es, el multiprocesamiento en realidad no es una técnica que sea transparente. En general, nosotros cuando vimos todas las técnicas, por ejemplo, de jerarquía de memorias, los caches son transparentes para el programador. El programador normalmente cuando o cuando trabaja, no sabe en dónde están los datos. Y la idea de la jerarquía de memoria es que la jerarquía de memoria era transparente. Entonces ustedes trabajaban como si tuvieran una memoria única, infinita, grande, y eran felices, porque todo programador, digamos, y no tenía nada que hacer con ninguna consideración especial para hacer con la memoria. Sin embargo, todas las técnicas de multiprocesamiento que vamos a ver no son transparentes. O sea, necesitan que el programador explícitamente sepa que tiene varios núcleos disponibles y decirle, programador, vos tenés varios núcleos, utilizalos. Y ahí es cuando las técnicas de multiprocesamiento se hacen difíciles, porque es, ah, no, pero yo ya tengo que cambiar la manera de programar que me han enseñado. Ah, no, pero tengo que aprender cosas nuevas. Ah, no, pero si me cambian después el procesador, tengo que cambiar el código que he hecho. Entonces, de vuelta, empiezan a surgir problemas que vienen relacionados con el hecho de que no son transparentes y en realidad todo eso le complica la vida nos complica la vida, digamos, a todos los que programamos y tratamos de utilizar algunas de estas cosas. Pero sin embargo, una vez que se aprende, las ventajas son bastante interesantes y, como les dije en su momento, diferenciadoras. ¿Se acuerdan? Aquellas diapositivas en el tema uno, digamos, el que aprende a programar con estas cosas este, tiene una ventaja sobre los demás. Bueno, preguntas. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, ¿qué implicancias tiene multiprocesamiento? Y vamos con un ejemplo en los cuales, fíjense que tenemos 4 estudiantes que quieren hacer un práctico de esta materia en paralelo, con la idea de hacerlo más rápido, ya que tienen que estudiar para ingeniería de software y tienen que estudiar para inteligencia artificial y además tienen que hacer práctico de arquitectura. Dicen, escúchame, el práctico de arquitectura hemos visto son más o menos 12 ejercicios, lo dividamos entre los 4 y hagamos 3 ejercicios cada uno. ¿Está? Ahí dicen, por ejemplo, en el chat que esos son los Santiagos y Matienzo. O sea, lo podrían rebautizar a Matienzo como un Santiago más y listo. Entonces, una primera implicancia que tiene esto de dividir el práctico de arquitectura en 4 es que la idea, o sería interesante para los 4 miembros del equipo acá, dividirlo al práctico en partes iguales. ¿No? ¿Y cuál es la idea de dividir el práctico en partes iguales y cuál es la implicancia que quiero que les quede, digamos? Es que ustedes ya la tienen medio implícita, pero el dividir en partes iguales lleva a lo que se conoce como un balance de carga. Se busca, en general, cuando haya que dividir una tarea en multiprocesamiento, se busca mantener la carga balanceada. ¿Por qué? Porque la idea es que si la carga no es balanceada, no es que se busca perjudicar a un Santiago o a un Matienzo, sino que la idea es que se busca que todos terminen más o menos igual. ¿No? Porque la idea de que no haya algunos que estén esperando que termine, eh, esperando a uno para que termine de hacer la tarea, porque si hay uno que demora más, en general los demora a los otros. Y la idea es que, por lo menos, idealmente la carga esté balanceada. ¿Estamos? Ahora, el tema es que si hay alguno, o la carga no es balanceada porque no se puede, o si hay alguno que por algún motivo demora más, o lo que pasa, en general después hay cuestiones de esperas. Y hay que esperar que haya alguien que termine, y esa espera, o puede haber dos que son un poco, que por algún motivo se demoran más que los otros dos. El problema lleva a otra implicancia que es una cuestión de sincronización. O sea, hay algunos que no pueden seguir avanzando
porque están esperando que otros terminen su tarea, terminen su porción, terminen de hacer un cálculo o lo que sea que estén necesitando. Yo necesito un dato que me tiene que proveer mi compañero para entonces poder seguir. Entonces, eso es una cuestión de sincronización. Cuando estamos haciendo la tarea entre varios, es importante no solamente balancearla, sino también sincronizarnos entre nosotros para que estemos todos trabajando eh, acorde, digamos. Luego, por supuesto, eso tiene otra cuestión que no es menor. Dividir la tarea, esto tiene que ver, ¿se acuerdan con lo que era validez del modelo y ese tipo de cosas? Dividir la tarea en varias partes que se puedan repartir y balancear, implica que se puede dividir la tarea, lo cual no siempre es necesariamente válido, ¿no? Acuérdense de el poner medio ladrillo en la obra. Ya no necesariamente tiene sentido este, poner medio ladrillo, no hay diferencia entre poner un ladrillo entero, ¿no? En el práctico sí, porque si nosotros le damos 12 ejercicios, es factible por lo menos decir, bueno, hacemos 3 cada uno. Alguno puede hacer, después ven cómo se lo reparten, pero ahí se podría dividir. ¿Vamos bien hasta acá? Lo importante es no solo el ejemplo, sino las implicancias, que es lo que ustedes se queden de qué es lo que va a pasar, porque va a pasar en cualquier tipo de ejemplo que veamos en todo este cuatrimestre y cualquier cosa que les va a pasar a ustedes cuando quieren dividir algo en múltiples tareas, como por ejemplo el práctico. Después hay otra implicancia que es, una vez que dividen el práctico en partes iguales, supongamos, y dicen, bueno, 3 ejercicios cada uno, empieza con la parte de, bueno, ¿cuáles 3 ejercicios? ¿Cuál vas a hacer vos? ¿Cuál le vamos a dar que haga Matienzo? Porque está claro, el 1 siempre es más fácil, o el 2 siempre son más fáciles. Entonces, yo quiero hacer el 2, y empiezan, no, yo también quiero hacer el 2. Entonces, la cuestión que el asignar qué ejercicio, qué parte hace cada uno, no necesariamente es trivial. Pueden decir, bueno, uno hace del 1 al 3, el otro hace el 4 al 6, el otro hace el 7 al 9 y el otro hace los últimos 3. Pero después salta uno, no, pero en realidad hay un tema que yo no voy a ver, entonces no me conviene. Entonces dividamos, no, yo hago el 1, el 5, el 9 y, bueno, cosas así, ya no sé cómo sería la división. Sí, 1, 5, 9 y, yo hago 1, 5, 9, son 3. El otro hace 2, 6 y 10, el otro hace 3, 7 y 11, y el otro hace 4, 8 y 12. Es otra manera de repartir, pero no, resulta que el 4 y el 8 están en la guía, entonces se empiezan las peleas para ver qué es lo que hace cada uno. Esas peleas, o en realidad esa asignación de quién hace qué cosa, es lo que en el ambiente de multiprocesamiento, de procesamiento en paralelo, se lo conoce como scheduling, que es viene de agendar, digamos, de repartir la tarea, quién hace cada pedacito, digamos. En el chat dice que en general el repartija de tarea se hace el 1 y el 2 y después hay que esperar que Rosalba haga el resto. Lo cual es un buen scheduling, pero un mal balance de carga. Después también pasa que, en general, cuando uno se divide la tarea o todo lo demás, además de toda la división, hay posibilidades de que empiecen a conversar entre ustedes, empiecen a conversar entre los que tienen que hacer práctico. Y todo conversar en vez de hacer el práctico. Entonces empiezan, che, pero ¿has visto que al final en este ejercicio no entiendo tal cosa? O ¿me podés ayudar con esto? O empiezan a hablar de la Copa América, si sobre todo se lo tienen al Matienzo. Entonces la cuestión es que todo ese tipo de eh, cosas que no son puntualmente la tarea que tienen que hacer, lleva a lo que es un overhead por comunicación. O en el mismo de repartirse, o en el mismo de sincronizarse, hay cuestiones también de, che, ¿ya has terminado vos? A mí me falta un ejercicio. No, yo voy recién en el primero. Son cuestiones que, para sincronizarse, aunque sea, pero se ponen a
conversar, a comunicarse, y eso lleva a introducir un overhead. Entonces, con todas esas implicancias, fíjense que además hay un factor que es interesante, que es, en general, cuando aumenta la cantidad de trabajadores o aumenta la cantidad de estudiantes en este ejemplo, todas esas implicancias se agravan. O sea, dividir la tarea en partes iguales no es lo mismo si son 4 que si son 8, porque cuanto menos sean, es más fácil, en principio, dividirla. Cuanto menos sean, es más fácil también sincronizarse. Cuanto menos sean, es más fácil hacer el schedule. Cuanto menos sean, es menor en principio la posibilidad de overhead. Y cuanto más sean en todos, todas las implicancias de esas empeoran y se agravan. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ahora vamos a hacer algunas consideraciones sobre performance. Decimos que un sistema es escalable si, a medida que vayamos incrementando los recursos, se logra una mejora proporcional en performance. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si realizamos una tarea con P procesadores, va a mejorar P veces, o sea, sería escalable si la mejora será, si al poner P procesadores tenemos una mejora igual a P o cercana a P. ¿Estamos? Decimos que, bueno, si no es P, pero es casi bastante cerca de P, entonces decimos que ese sistema es escalable. ¿Estamos? Y que la mejora es lineal. Entonces, ¿cómo definimos la mejora? La mejora es como la aceleración, como la venimos trabajando casi siempre, es el tiempo nuevo sobre el tiempo anterior, perdón, la performance nueva sobre la performance anterior, que viene a ser el tiempo anterior sobre el tiempo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que vendría a ser el tiempo anterior? El tiempo de ejecución en un procesador. ¿Qué es lo que vendría a ser el tiempo nuevo? Vendría a ser el tiempo de ejecución en los P procesadores, en los P núcleos que tengamos. Entonces, vamos con otro ejemplo. Acá queremos sumar 8000 números. Los 8000 números son independientes. Cada suma demora un ciclo en hacerse. Y tenemos 8 procesadores. ¿Cómo podemos hacer para hacer esa suma de la manera más rápida posible? ¿A alguien se le ocurre? Perdón, me ahogué. Bueno, en el chat, Gonzalo y Rosalba. Ah, ya voy a empezar a hablar de vuelta. Sí, sí, no, que justamente con agua me ahogué. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, no, no, tranquilo, tranquilo. Era cuestión de respirar, ¿no? La idea es sumar 8000 números independientes. Como dijeron Rosalba y Gonzalo, la idea es que hacemos 1000 sumas cada procesador. Sin embargo, ojo, queremos sumar este, 8000 números. Entonces, una vez que cada procesador hace la 1000 sumas, ¿qué pasa? Tenemos 8 resultados parciales. ¿Qué hacemos con esos 8 resultados parciales? Alguien los tiene que sumar, esos 8 resultados. ¿Está claro? La idea es utilizar una especie de, una vez que repartimos los 8000 números, 1000 a cada procesador, igual tenemos que hacer una técnica tipo como un árbol binario para hacer que se hagan las 8 sumas parciales, que 4 procesadores van a hacer alguna suma, vamos a obtener 4 resultados, después otros 2 procesadores, o los mismos 2, van a hacer la suma de esos 4 resultados, vamos a obtener 2 resultados, y finalmente un procesador va a hacer la suma final.
¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Me siguen todos? Entonces, la idea sí es separarlo en pedazos independientes, cada procesador suma 1000 números, y después son necesarios 3 ciclos más. Esos 3 ciclos más ya tienen que ver con coordinación. ¿Vamos? Entonces, ¿cuál sería la aceleración si tenemos 8 procesadores? Inicialmente, si yo no tuviera los 8 procesadores, tuviera un solo procesador, demoraría 8000 ciclos en hacer las sumas. Un ciclo por cada suma. En realidad creo que serían 7999. Pero bueno, no importa, lo vamos a simplificar en 8000. Y si cuando tengo los 8 procesadores, demoro los 1000 más, en realidad creo que son 999 más 3, pero no importa, el número da casi igual, y es la aceleración de 7,98. Entonces vemos que esa aceleración es casi ideal, es un excelente caso. ¿Se entiende el ejemplo hasta aquí? Sin considerar, por supuesto, muchos problemas de sincronización, por el hecho de que asumimos que, ¿en qué sentido problemas de sincronización? Asumimos que todos empiezan a hacer, los 8 procesadores empiezan a hacer sus 1000 sumas, 999 sumas, todos al mismo tiempo, todos terminan al mismo tiempo. Entonces yo un ciclo después, inmediatamente ya tengo los 8 resultados parciales, y hay alguien que puede empezar a hacer las sumas esas para obtener el resultado final. Entonces por eso no hay problemas de sincronización. Me pregunta Santiago en el chat, ¿cómo es que salen los 3 de coordinación? Si vos le dividís 1000 números a cada procesador, y después de 1000 ciclos, por decirlo así, tenés los resultados parciales de sumar esos 1000 números, vos vas a tener en los 8 procesadores 8 resultados diferentes, cada uno de sumar 1000 números. Pero tu objetivo era sumar los 8000, o sea, tenés que sumarlos a todos ellos entre sí. Entonces, ¿qué haces? Haces las famosas llaves de cuartos de final del mundial, ¿no? Ese mismo tema. Agarrás, sumás 2 y obtenés un resultado parcial. Y ya que tenés procesadores, haces que otro procesador sume otros 2 resultados, y otro procesador suma otros 2 resultados, y otro procesador suma otros 2 resultados. Entonces, al mismo tiempo, haces que 4 procesadores hagan 4 sumas parciales y obtenés 4 resultados, que serían los semifinalistas. Luego, haces que 2 procesadores sumen otra vez otros 2 resultados parciales, otro procesador suma otros 2 resultados parciales, y ya tenés los 2 finalistas, haces una suma más, y finalmente tenés el resultado total de los 8000 números. Entonces, ese ejemplo fue bastante simple, bastante simplificado, y obtenemos una aceleración casi ideal. Sin embargo, ese ejemplo es irreal. En la práctica no pasan las cosas tan bonitas como se las mencioné y las simplificamos ahí. Puede haber limitaciones por la memoria, porque ¿qué pasa si uno va a buscar el dato y tiene un fallo de caché, por ejemplo? Entonces va a demorar más, no importa cuánto más, pero ya va a demorar más que los demás. Entonces ya, puede ser por I/O, o puede ser un fallo de página, o por lo que sea, puede haber un problema de que demore más que el anterior, entonces eh, haya que considerar problemas de sincronización, haya algún otro inconveniente. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a aparecer acá? Empieza a aparecer la ley de Amdahl. ¿Se acuerdan de la ley de Amdahl? La ley de Amdahl decía que en general no se puede, para mejorar un aspecto, un sistema global, la performance de una cosa global, no tiene sentido mejorar un solo aspecto si no se mejora el resto, porque la parte no mejorada nos va a limitar la mejora total. Entonces, ahí dice, la mejora total de un sistema está limitada por la parte no modificada. Y esa es la ley de Amdahl, que
aplicada a multiprocesamiento, dice que la mejora con P-procesador en la parte que se pueda paralelizar, tiene que estar limitada por la parte de 1 menos F, que es la parte que no se puede paralelizar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa si resulta que en este caso tenemos los mismos 8 procesadores, pero resulta que queremos ejecutar una tarea en la cual tenemos un 20% del código que es secuencial, no es paralelizable, y el 80% restante sí es paralelizable completamente? Entonces, ¿cómo va a ser mi aceleración ahora por el hecho de usar 8 procesadores? Tenemos que nuestra fracción paralelizable es 80%, o sea, 0,8. Nuestros trabajadores son 8, o sea, en ese aspecto podemos aplicar un factor de mejora de 8. Entonces, la ley de Amdahl, aplicamos la fórmula y nos da que es una aceleración de 3,3. Entonces vemos que la aceleración acá es baja, es bastante baja, porque no es ni siquiera la mitad de la ideal. Entonces decimos que al final estoy poniendo 8 procesadores, pero estoy obteniendo, si el costo incremental en 8, supongamos, y estoy obteniendo una mejora de 3, no sé si vale la pena, digamos. Y eso, ojo, fíjense que lo importante acá es que no es un problema de hardware, es un problema exclusivamente de software, de limitación de que el problema está en este 20% de código que no es paralelizable, no es completamente paralelizable. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, si nosotros graficamos o sacamos conclusiones sobre la ley de Amdahl, obtenemos una gráfica como esta, en las cuales acá tenemos la aceleración en función de, o sea, cuánto es el factor de aceleración posible. Acá tenemos la cantidad de procesadores que podemos poner en paralelo o núcleos. Y acá tenemos lo más importante, que es cuánto es el factor de, que bueno, acá el factor de cuánto es no paralelizable, cuánto es la parte secuencial. Entonces, si la parte secuencial es de 0%, espectacular, tenemos una aceleración lineal y con 8 procesadores obtenemos un factor de aceleración igual a 8 y es una recta igual a x hermosa. ¿No? Pero si tenemos apenas un factor serial, una parte serial de 5%, o sea, el 95% de código es paralelizable, fíjense que ya la aceleración baja notoriamente. Con 10% baja más. Con 20%, fíjense de rápido que llegamos a una asíntota acá en 4, o menos, creo que. ¿Se entiende el gráfico? Entonces, la conclusión que vemos aquí es que la ley de Amdahl nos impone una fuerte limitación al paralelismo. Está claro acá que nosotros tenemos siempre aspectos secuenciales en los códigos, no son lamentablemente cercanos a cero, o la idea es que no necesariamente son cercanos a cero, con un poquito que sean mayores que cero, ya nos impone una fuerte limitación al paralelismo. Con un 10% de código secuencial, ya impone una fuerte limitación al paralelismo. Y cuantos más procesadores tenemos, más fuerte es el impacto. Inclusive si tenemos muchos procesadores, puede ser que la aceleración empiece a disminuir. Qué sé yo, con 80 o con 100 procesadores, van a ver que esta curva en general empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar? Por las cuestiones de comunicación, overhead, sincronización, congestiones, ya se empiezan a pelear todos por los datos, entonces ya empieza a bajar, hace como una curva descendiente, ya no es asintótica, sino empieza a disminuir la aceleración. Entonces, ¿qué conclusión se puede sacar de acá? Fíjense que en general, por cuestiones de software, no conviene tener muchos núcleos. O sea, es muy difícil para muchos programas
decir, uy, voy a aprovechar un paralelismo con 20 núcleos, le voy a poner 20 núcleos a mi procesador. Y en general conviene, sí conviene tener paralelismo, pero fíjense que son dual core, 4 núcleos, 8 núcleos, y no es una cuestión de que, estamos teniendo 8 y se podría tener 16. Capaz que en realidad con 16 no vale la pena. Y son más los problemas que las ventajas. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Todo esto nos lleva a ver también lo que es una eficiencia del paralelismo. Habíamos dicho que en general tener múltiples procesadores hace que sea poco eficiente el sistema, y esto es real, porque la aceleración no es la única métrica importante, sino que también tenemos que tener en cuenta la eficiencia. Por ejemplo, obtener una aceleración de 2 utilizando 10 procesadores es un buen resultado, y uno dice, bueno, depende. O sea, si yo quería mejorar la performance y acá estoy duplicando la performance, capaz que sí es un buen resultado. O sea, a nivel, si vemos solamente performance, y no podemos, no había otra manera de duplicar la performance, entonces está bien que estemos duplicando la performance con 10 procesadores. Ahora, desde una manera del punto de vista eficiente, capaz que digan, che, pero realmente has tenido que gastar tantos recursos en obtener esa mejora. ¿Vale la pena? Y nosotros lo veíamos viendo siempre desde el punto de vista de costo o ese tipo de análisis. Ahora vamos a ver si vale la pena desde el punto de vista de utilización de recursos y desde el punto de vista del paralelismo. ¿Cómo podemos calcular la eficiencia? Simplemente con una ecuación como la aceleración dividida en la cantidad de procesadores. Que si ustedes se acuerdan un poco, es bastante parecida a la ecuación de rendimiento de un pipeline ideal, que era aceleración sobre cantidad de etapas. Entonces, acá en multiprocesamiento vemos la eficiencia como la aceleración obtenida dividida en la cantidad de trabajadores o la cantidad de núcleos que pusimos en paralelo. Para el ejemplo anterior, con 8 procesadores teníamos una aceleración de 3,33, la eficiencia es del 41%. O sea, como vemos, bastante baja, menos del 50%. Y en general, la eficiencia tiende a tener esa curva, que es, a medida que aumenta la cantidad de procesadores, va disminuyendo la eficiencia. Parte de un máximo que es el 100% de eficiencia, que se obtiene siempre teniendo un único trabajador. Que ya habíamos visto el caso base de tenemos un solo empleado, bueno, trabaja todo el tiempo y tenemos una eficiencia del 100%. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, ahora, yo digo, la ley de Amdahl es muy fuerte. No tiene mucho sentido poner muchos procesadores, porque a la larga no se van a usar todos los núcleos, no se los va a usar de manera eficiente. Pero, sin embargo, se va mejorando todo eso. Y si primero tenemos 2 núcleos, después hemos pasado a 4 núcleos, después algunos tienen 8 núcleos, y cada vez vemos más. O sea que se nota que de alguna manera le van encontrando la vuelta a esto de tener más núcleos. Entonces, ¿cuál es realmente, o hay alguna manera de poder aprovechar esos núcleos y que no estemos tan limitados por la ley de Amdahl? Y sí, hay una manera, hay una alternativa que es muy interesante para mejorar lo que es la escalabilidad, y con la escalabilidad la aceleración de los sistemas paralelos. Que, que le dé justamente, como dice ahí, muchos procesadores que realizan una tarea, pero sin tener la baja eficiencia. La clave es les demos más tareas. O sea, no es que hagan una misma tarea varios procesadores, porque haciendo una misma tarea varios procesadores tienen, o sea,
Andal nos dice que eso no va a funcionar bien y se van a terminar peleando. ¿Está claro? Pero lo que podemos hacer es, no les demos una tarea que la hagan entre dos, les demos dos tareas. ¿Se entiende? Entonces, la clave está en aumentar la cantidad de tareas, no en dividir la tarea. Entonces van a funcionar mejor, con mayor eficiencia, los múltiples núcleos, cuanto mayor cantidad de tareas tengan. Y cada uno se encarga de hacer una única tarea. ¿Se entiende a dónde apunto? Entonces, esto se trata de adaptar la cantidad de trabajo al paralelismo disponible. Y esta es la manera en la cual eh, se viene utilizando ya desde varios años cómo hacer para mejorar la eficiencia y la escalabilidad de los sistemas de multiprocesamientos. Cuanto mayor sea la cantidad de- de datos y la cantidad de procesamiento que se busque, la cantidad de tareas a realizar, más próxima va a ser la aceleración al ideal. No siempre es posible, por supuesto, y va a depender mucho del perfil de la tarea, pero la clave está en escalar la cantidad de tareas. Y ahí ustedes tenemos una gráfica similar a la que vimos con la ley de Amdahl, en la cual está aceleración y cantidad de trabajadores, pero acá lo que está no es la fracción eh, la fracción del porcentaje de la tarea que es paralizable o no paralizable, sino que lo que está graficado acá es con cuántos datos tenemos que o podemos trabajar. Entonces acá tenemos, por ejemplo, cuando se trabaja con 1000 datos, tenemos una curva muy similar a la que vimos antes de Amdahl, pero si al mismo programa de esta aplicación le incrementamos, lo hacemos con 10.000 datos, ya la aceleración ven que va repuntando un poco más. Y si lo hacemos con 100.000 datos, se va pareciendo un poco más a lo lineal. Y cuanto mayor sea la cantidad de información, la cantidad de datos que queramos hacer, mayor, más parecido va a ir tendiendo hacia la aceleración lineal. Entonces dice, me pregunta Gonzalo en el chat, ¿datos en total o para cada procesador? Ambas. Entonces, o sea, cuanto más le des, cuanto más tengas en total, más le vas a poder dar a cada procesador. Por ejemplo, nosotros teníamos el ejemplo de las 8000 sumas. O sea, queremos sumar 8000 números. Entonces, inicialmente le repartimos 1000 a cada procesador, todas esas cuestiones. Bueno, pero imagínense que ahí tenemos la demora de cada uno. Ahora, ¿qué pasa si en realidad en vez de hacer 8000 sumas tenemos que hacer 80.000 sumas u 800.000 sumas? Cuanto más grande sea la cantidad y más le demos a cada procesador, más cerca vamos a estar de menor impacto va a tener las sincronizaciones, las demoras intensivas que tenga cada procesador, etcétera, etcétera. Mateo dice en el chat, les recuerda en cierto modo cuando teníamos el estado de régimen. Exactamente, porque el pipeline funcionaba mejor, digamos, cuando tenías muchas tareas, porque evitabas los tiempos de vaciado y de llenado. No es exactamente la misma idea, pero es una analogía que es similar, digamos. El multiprocesamiento funciona mejor y la manera de escalarlo no es repartir una tarea entre varios, sino darles varias tareas a varios. O sea, es mejor, van a funcionar mejor no si reparten un práctico de arquitectura, sino si hace uno un práctico de arquitectura, otro práctico de otra materia y otro práctico de otra materia. Cuantas más tareas tengan, mejor van a funcionar. Eso está científicamente comprobado. ¿Preguntas hasta aquí? Son las
8:59. ¿Hacemos un recreo? ¿Les parece? Claro, si pudieran rendir en paralelo sería ideal. Si quieren que sigamos, sigamos. Son las 9, hagamos un recreo. 10 minutitos. No sé qué es, Martín, si esto está para seguir o está para el recreo. Está para el recreo, supongo. Hagamos un recreo de... Dejemos ahí para que piensen el tema de la escalabilidad y hacemos un recreito de 10 minutos hasta las 9:10. Y ahí seguimos viendo multiprocesamiento.
Aviso por las dudas que ya estoy de vuelta, John. Sí, Benjamín, te leo o te escucho. Me pregunté si vi el grupo F de la Eurocopa. La verdad, no lo vi. No, no, esa sí te la debo, no, no estoy muy metido aún, por lo menos en la Eurocopa, ¿no? Ese también empieza el fin de semana, ¿no? Ah, arranca hoy la Eurocopa. Bueno, tener los horarios entre las... Ya hemos hablado de esto, los horarios entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, seguramente no hay partido. Siempre algo hay que sacrificar, ¿eh? Claro. Bueno, estamos todos para retomar con el tema. A ver, dice que ahora tiene una pregunta seria. El año pasado con micro no hacía falta probar el segundo parcial, sino que si vos llegabas con el promedio ya quedaba, o sea, ya estaba. Ajá. Hablando con los chicos los otros días, decían que no se acordaban de la primera clase si era así, o sea que lo que importa es el promedio entre los dos parciales, teniendo en consideración que el segundo vale más, o si había que tener aprobado sí o sí el segundo. No estaba la duda de cómo era. Bueno, es una interesante duda, la cual tiene dos posibles respuestas. La primera respuesta es, vayan, lean las diapositivas del tema uno. También está en el sitio web, no sé si está en el reglamento, programa, información general, en algún lado también está puesto. Y además está el video grabado de cómo era, entonces todos pueden ir y encontrar la respuesta por solitos, eh, de cuál es la respuesta a la duda y sacarse la duda. Sin embargo, para no ser tan mala onda, se los voy a dar, digamos, y es tal como dijeron que era el micro, digamos. Lo importante es el promedio, tienen que tener promedio de 4 entre los dos parciales, este, pero me encantaría que ninguno empiece a especular con eso, digamos. Pero yo confío en ustedes que van a estudiar y les va a ir bien en el segundo parcial, porque lo van a rendir además un poco más relajados, sabiendo que este, pueden sacarse una nota más baja, pero siempre apuntando al 10. ¿Es así, Matenzo? Me acaba de dar pie para ver la Copa América y la Eurocopa tranquilo. Gracias, profe. Por nada. ¿Cómo vamos con el cronograma? Es muy simple, parece, a menos que ustedes tengan alguna observación. Hoy empezamos con el tema 16. El lunes seguimos, a pesar de la Copa América. El miércoles terminamos el tema 16, a pesar de la Copa América y de la Eurocopa. Ese día ya saben que rinden el práctico 6, temas 13, 14 y 15, que ya está publicado. Y ese día en principio también, o por ahí, se publicaría el práctico 7, que es tema 16, este que empezamos hoy. Y por suerte ese ya es el último práctico. Así que ya estamos empezando a ver cositas verdes en, en el cronograma, lo cual siempre es positivo. ¿Alguna duda o pregunta con respecto al cronograma? Ya voy a ver si para el lunes aprovecho y incluyo en el cronograma el fixture de la Copa América y de la Eurocopa, así Matías está un poco más contento. Aunque seguramente lo tiene en la cabeza, no hace falta. Ah, la hamburgueseada, pregunta Rosado, qué buen tema, no, no, no sabría decir, ni hamburgueseada, ni asado, es una cosa importante, pero
pero bueno, no sé. En principio no se puede. Ya vamos a ver cómo sigue la cosa. Por lo pronto, vamos con una clasificación de paralelismo. Esta clasificación se llama la taxonomía de Flynn. Taxonomía es una palabra que les encanta para decir en vez de clasificación. Flynn es el apellido de un señor que alrededor de 1960, o sea, hace 60 años, dijo, che, esto se podría clasificar de esta manera. Y resulta que la forma de clasificación más o menos perduró, no exacta como dice él, o sea, porque no es tan así ni se lo usa tanto, pero es una buena introducción para cuestiones de, de paralelismo, cuando se empiezan a ver estas cuestiones de procesamiento paralelo, que ya, imagínense, en los años 60 ya se hablaba de estas cosas. Y la idea es que Flynn propone la clasificación en base a cuánto es la cantidad de instrucciones que se procesan y la cantidad de datos que se procesan. Y para cada uno de esos genera un cuadrante en el cual habla de si la cantidad de instrucciones es simple o múltiple y la cantidad de datos es simple o múltiple. Entonces, el primer cuadrante plantea que se lo denomina single instruction, single data, o sea, son todas cuestiones individuales, que es básicamente el procesador que veníamos viendo nosotros hasta acá, y son todos los procesadores básicamente previos al 2004, con paralelismo a nivel de instrucción y con todo lo que quieran, pero era una cuestión de fetch, decode, execute. O sea, se buscaba una instrucción, se la decodificaba y se la procesaba. Siempre era una instrucción, un dato. Podíamos hacerlo en pipeline, podíamos ejecutarle fuera de orden, pero siempre era la misma, dentro de todo de la misma clasificación, que es esta single instruction, single data. Luego está en lo que es single instruction, pero multiple data. O sea, una única instrucción, pero que trabaja sobre un conjunto de datos. Esto ya da lugar a un montón de arquitecturas o formas de paralelismo que consisten en, como dice ahí, o sea, se aplica una misma instrucción, pero no es sobre un único dato, no se suman dos números, sino que directamente se pueden sumar, por ejemplo, dos vectores. O sea, se trabaja, es un paralelismo, se hacen múltiples sumas al mismo tiempo, pero siempre es la misma operación. ¿Se entiende? Siempre es una operación de suma, pero en vez de hacerlo sobre dos números, son sobre dos conjuntos de números, por ejemplo, vectores o matrices, si lo quieren ver así. Entonces se hace siempre la misma operación, pero eh, sobre múltiples datos. ¿Estamos? Después está el cuadrante que vendría a ser múltiples instrucciones, pero sobre un mismo conjunto de datos. Es en realidad es una especie de falacia, porque bueno, el tipo plantea el cuadrante, plantea esto, pero nunca jamás nadie encontró ningún aparato, ni teórico, ni nada que pueda entrar dentro de ese cuadrante. Entonces es una cuestión que está en la clasificación, pero no se la usa. Y después está el cuarto cuadrante, que es múltiples instrucciones, múltiples datos, que la idea es que se ejecutan múltiples porciones del mismo programa en distintos procesadores y a su vez manejan varios datos y pueden ser muchas cosas. Y estos son los procesadores multicore y distintas variantes de paralelismo que vamos a ver a partir de hoy. Entonces, en general, esta clasificación es lo que vimos, de esto vamos a ver un poquito, de esto vamos a ver otro poco y esto no existe. ¿Se entiende más o menos la clasificación? Vamos a ver dos diapositivas solamente sobre, o creo que son dos diapositivas, sobre Single Instruction Multiple Data. Es bastante común y bastante piola este tipo de paralelismo. La idea es que se opera elemento a elemento sobre un vector de datos. Cuando es elemento a elemento no digo que sea
secuencial, sino en simultáneo sobre los distintos elementos de un vector. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen acá dos vectores de 8 elementos, B y C, y la idea es que quieren hacer la operación de sumar los elementos de un vector. Normalmente ustedes harían un for, ¿no?, de 0 a 7, en el cual van haciendo que A sub i sea igual a B sub i más C sub i. ¿Estamos? Pero sin embargo, la idea de este Single Instruction Multiple Data es tratar de ver de si podemos hacer en una única operación las 8 sumas. Para eso necesitamos, por supuesto, 8 ALUs. Pero como son ALUs que solamente van a hacer pocas operaciones, podemos hacer que sean ALUs de suma. Entonces, si pudiéramos poner 8 ALUs en paralelo para poder hacer estas 8 sumas en paralelo, podemos hacer la operación de suma, en vez de con un for, directamente con una única instrucción que haga estas 8 sumas en simultáneo. ¿Se entiende? Entonces, en este caso ejecutan una suma de dos vectores de varios elementos en un solo ciclo. Son ideales para trabajar con, o para reemplazar, digamos, arrays en lazos for. O si el array fuera más grande, supongamos que tuvieran que hacer una, una suma de un vector de 10.000 elementos o de 8.000 elementos, pueden utilizar igual en un for, pero en vez de hacer un for de 0 a 8.000, va a ser un for de 0 a 1.000 y van a utilizar van a ir haciendo de a 8 las sumas. ¿Entiende? Lo bueno es que son bastante simples, son bastante sincronizados porque idealmente se hacen todas las operaciones juntas. Eso está provisto en hardware. Un problema que tienen es que la longitud de los vectores es fija, es definida por ELISA. ¿Por qué? Porque a la larga depende de cuántas ALU en este ejemplo pongan en paralelo. Si yo pongo 8 ALU en paralelo, voy a poder hacer 8 sumas en paralelo. Pero si yo quiero hacer 10 sumas, no, voy a poder hacer 8. Entonces yo voy a tener una instrucción que va a ser sumame 8 elementos, haceme 8 sumas en paralelo, ¿se entiende? Pero no va a haber una instrucción que sea hacer 4, va a haber, ya que tengo 8, voy a tener otra instrucción que sea hacerme 4 sumas, otra instrucción es hacerme 2 sumas. Pero no voy a poder tener una instrucción de hacerme 10 sumas o hacerme 16 sumas. Eventualmente la tendría que agregar. ¿Vamos? Entonces, nuevas longitudes implica agregar nuevas instrucciones. Estas van a ser instrucciones que van a estar en el ISA. Ahora, como les digo, este tipo de procesamiento fue bastante popular y es bastante usado hoy en día. ¿Por qué? Porque resulta que todas las aplicaciones multimedia se benefician un montón de este tipo de paralelismo. Un montón. Porque, por ejemplo, todo lo que es video maneja RGB, o sea, Red, Green, Blue, que son datos en 8 bits. Y además agregan 8 bits de transparencia para hacer un elemento de 32 bits. Entonces, el color de un píxel en general viene dado por un dato de 32 bits. Pero ese dato de 32 bits en realidad son 4 datos de 8 bits. ¿Me siguen? Entonces no es que ustedes tienen que hacer un procesamiento sobre el número, sino que ese número de 32 bits en realidad son 4 numeritos. Y lo que tienen que hacer es aplicarles el mismo procesamiento tanto al rojo, al verde, al azul y a la transparencia. Entonces es mucho más simple utilizar alguna operación de este tipo SIMD, o sea, es Single Instruction Multiple Data, donde ustedes traen un número de 32 bits, pero van a hacer 4 sumas sobre números de 8 bits, por ejemplo. ¿Estamos? No sé si se entiende el ejemplo. Lo mismo pasa con audio. Por ejemplo, en todo lo que es, o muchos, no todos, pero muchos códecs de audio, se procesan 24 bits por muestra. Entonces ciertas cosas se hacen de a conjuntos de bits y es más fácil procesarlo de a varios, o sea, de a pequeños paquetitos,
que trabajar con los números enteros. Entonces, cuando empezaron a aparecer aplicaciones multimedia, estamos hablando de década del 90, hace 30 años, Intel, entre otros, fue uno de los primeros que vio, che, estaría bueno utilizar este tipo de paralelismo, y empezaron a aparecer las extensiones a su ISA para incluir instrucciones especiales para manejo de multimedia. Empezaron con todas esas extensiones, MMX, SSE, ABX, que siguen hasta el día de hoy, y son muy utilizadas para que ya lo usan para multimedia y para un montón de otras cosas, porque la verdad que ponen es paralelismo, pero son instrucciones nuevas para agregar paralelismo de este tipo de paralelismo, o sea, una única instrucción que procese un conjunto más grande de datos. Y después, por supuesto, todas las demás, AMD hace lo mismo y muchos otros hacen lo mismo. En las arquitecturas ARM, por ejemplo, existe la extensión que se llama Neon, que es para este tipo de instrucciones Single Instruction Multiple Data. Y lo común que tienen, o lo que después se empezó a llamar, la idea de todo esto es que explotan lo que se conoce como paralelismo a nivel datos. O sea, es tratar de, por ejemplo, en el caso ese de video o de audio, tratar de ver en un mismo elemento, en un mismo vector, cómo podemos aplicar la misma instrucción, la misma fórmula para poder manejar todo lo que es datos de manera simultánea. Entonces, cuando ustedes tienen ciertas cosas que trabajar con vectores o con cosas así, es muy útil utilizar paralelismo a nivel datos y, por ejemplo, este tipo de instrucciones Single Instruction Multiple Data o SIMD, que se las conoce en inglés, son bastante útiles para este tipo de paralelismo. Dentro de esta categoría podrían entrar también lo que se conocen como arquitecturas vectoriales y procesadores gráficos. No es exactamente igual que Single Instruction Multiple Data, pero sí explotan también el paralelismo a nivel datos. Por ejemplo, el ISA de RISC-V tenía una extensión, ¿se acuerdan las extensiones de RISC-V? Estaba la extensión B corta, para que eran operaciones vectoriales. En este caso no es que tengan 8 halos en paralelo, sino que tienen otro tipo de forma de hacer este Single Instruction Multiple Data, que se llaman arquitecturas vectoriales, que no las vamos a ver, pero a la larga hacen algo bastante parecido y explotan lo que es el paralelismo a nivel datos. Y de hecho ARM, por ejemplo, pasó en sus versiones más recientes de Lisa a utilizar este método tipo SIMD, lo dejó de utilizar el SIMD o lo mantiene en realidad, pero, pero no lo empezó a utilizar otra cosa que es una arquitectura vectorial, una extensión nueva que le llama SB corta E. O sea que estas arquitecturas vectoriales son diferentes, pero apuntan a lo mismo y lo hacen mejor desde cierto punto de vista, pero ya son bastante más complejas. Lo importante es que apuntan al mismo tipo de paralelismo. ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, quiero contar un ejemplo de una variante, la única variante que vamos a ver de Multiple Instruction, Multiple Data. Y empiezo con un poco de historia para entender la motivación. Con ese gráfico que en principio parece bastante incomprensible porque viene de un paper en el cual no se podían poner colores, entonces se puso un montón de cosas con distintas tramas en blanco y negro, que es como se hacían las cosas en una época. ¿Y qué es lo que muestra ese gráfico? Ese gráfico muestra un análisis del paralelismo a nivel de instrucción de un procesador superescalar que podía ejecutar 8 instrucciones al mismo tiempo, y
la idea acá se mostraba, acá tienen en el eje de abajo, tenían distintos programas, tienen un benchmark de distintos programas, y este es el, el resultado del promedio, digamos, que es la media geométrica en realidad de todos estos. Pero son distintos programas acá, distintas aplicaciones, y lo que tienen en el eje de las I es un porcentaje de los ciclos para ver en qué se gastan los ciclos del procesador en cada uno de estos programas. Y lo que tienen puestos así, fíjense que siempre va de 0 a 100. Y lo que se puede gastar los ciclos de un procesador son en hacer algo útil, que es la parte negra, que es la que está abajo, y después tenemos ciclos que se pierden en fallos del TLB de instrucciones, fallos del TLB de datos, fallos del caché de instrucciones, fallos del caché de datos, fallos en la predicción de salto, problemas de retardos por riesgo de control, problemas por retardos de riesgo de datos del load, problemas por retardos por acá por punto flotante, etcétera, etcétera, etcétera. Todas cosas que vimos en la materia. ¿Y qué es lo que se ve acá en el gráfico? Que a la larga, la parte negra, o sea, ciclos útiles, fíjense, están 10%, 15%, 30%. El promedio ronda el 20%. Entonces, de vuelta, ¿qué quiere decir esto? Que independientemente de dónde pierdo mucho tiempo, lo importante es que cuando ejecutamos un programa en un procesador, el 80% del tiempo el procesador no está haciendo nada. Está esperando que solucionar alguno de sus múltiples problemas. ¿Se entiende? Y fíjense que este era un procesador súper escalar, con múltiples vías, un montón de unidades funcionales, o sea, podía emitir hasta 8 instrucciones por ciclo, y no valía la pena. No vale la pena porque a la larga, supongamos que yo pueda emitir todas, tiene que esperar que resuelva alguno de sus otros múltiples problemas. Santiago dice en el chat que él se considera un procesador superescalar, porque la mayoría del tiempo está parado sin hacer nada. Se hace auto-bullying, Santiago. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? En general, uno dice, bueno, si estamos esperando, hacemos hacer otra tarea. Ya hemos visto que podemos, en el caso de un fallo de página, pasar a ejecutar otro programa. Pero ¿qué pasa? Resulta que pasar a ejecutar otro programa es lento, involucra el sistema operativo, y a la larga acá perdemos muchos ciclos, pero la realidad es que no son tantos. O sea, son muchos más ciclos los que perdemos en pasar a ejecutar otra tarea. Y entonces, de vuelta, ¿qué se puede hacer acá? ¿Qué alternativa hay? ¿Cómo podemos mejorar esto? Y a alguien se le ocurrió la idea de manejar el concepto de hilos de ejecución, el concepto de threads, que es algo que por lo menos Boeri sabemos que lo escuchó nombrar, no sé el resto, capaz que sí, pero surgen de esta época y de este análisis. Pero yo lo que tengo que empezar a ver, ¿qué es un thread? Un thread en realidad ustedes lo van a ver en sistemas operativos, la materia que si aprueban la arquitectura van a cursar el año que viene. Y es algo que Mateo también dice que había preguntado. Pero yo no me voy a meter a explicar qué es un thread, simplemente les voy a hacer una diapositiva para poder decirles después qué es lo que es multithread. ¿Qué es lo que es un thread? Un thread tampoco les voy a dar una definición, les voy a dar una especie de concepto para que tengan la idea. Son como funciones independientes de un mismo programa. Son cosas que cuando ustedes tienen un hilo de ejecución, o sea, ustedes tienen una línea que va ejecutando un programa, pero en realidad al mismo tiempo pueden ir haciendo alguna que otra cosita muy chiquitita, medio en paralelo. Esto no es el núcleo principal, pero son cosas anexas y son como pequeñas funciones que lo importante acá, la palabra clave es independientes. Y además también otra palabra clave es del mismo programa, o sea, no son otros programas, siempre dentro del mismo programa. Y el hecho que sean del mismo programa nos lleva a un aspecto clave, que es que
comparten los mismos recursos. O sea, un thread como es un pedacito del mismo programa, está dentro del mismo espacio de direcciones, comparte los mismos recursos, ve los mismos datos. Entonces, no es cambiar de programa, no es cambiar de tarea. Estamos dentro de siempre el mismo programa. Pero podemos hacer que cada thread tenga su propio PC, su propio estado, o sea, su propio banco de registros, su propio puntero a la base de la tabla de páginas, etc. ¿Por qué? Porque es independiente. Entonces se va ejecutando de manera independiente a pesar de estar dentro del mismo paraguas del programa, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos permite? Que cambiar de thread es mucho más rápido que hacer un cambio de proceso o un cambio de tarea. Ahora, hay una pregunta en el chat, me pregunta Benjamín. Por el hecho de que usan su propio PC, ¿es porque se usa más de un CPU? Eso es porque, a ver cómo es la pregunta, ¿eso porque se usa más de un CPU? No, no es porque se usa más de un CPU. Está dentro del mismo CPU, vos podés tener dos threads, cada uno con su propio PC. Y esto es, o sea, los procesadores que tienen varios threads son los que, no sé si lo decía Mateo o algo que dice que lo había visto en el administrador de tareas como procesadores virtuales. O alguno que tiene una máquina un poco más vieja, que tiene un núcleo, por ejemplo, y le aparecían dos procesadores, dos CPU virtuales, eran que en general ejecutaba dos threads un mismo procesador, porque puede tener dos PCs. Por ejemplo, si tiene 6 núcleos y 12 hilos. Entonces, cuando vas al administrador de tareas, te aparece como si tuvieras 12 cuadraditos. ¿Puede ser? Me confirma que exactamente es. Porque vos podés ver cada hilo de ejecución en cada thread diferente de cada núcleo. Pero cambiar de hilo dentro del mismo núcleo es mucho más fácil que cambiar de tarea, cambiar de programa. Porque cambiar de programa, ustedes ya lo hemos visto, en multitarea, es lento, el sistema operativo y todas esas cuestiones. ¿Se acuerdan? En cambio, cambiar de thread es una cuestión de mucho más, se hace dentro del mismo procesador, se hace por hardware y es mucho más veloz. Hasta inclusive en ciertas implementaciones un cambio de thread demora hasta 0 ciclos, o sea, se puede hacer instantáneo, te pueden ejecutar en un ciclo un thread y en otro ciclo otro thread, que es casi como otro programa, pero no es otro programa, es otro hilo de ejecución del mismo programa. Ya les voy a contar un poco de ejemplos. A veces, si no es instantáneo el cambio, puede demorar un ciclo, 2 ciclos. Estamos hablando de cambios mucho, mucho más rápidos. Mateo dice, es más o menos como lo había entendido con mis búsquedas de Google. Bueno, Google en general da buena información, las búsquedas son buenas, digamos. No tienen por qué ser malas las búsquedas de Google. Wikipedia, usted pone el multithreading, tiene un montón de información. Entonces, ejemplos de cómo se pueden aplicar threads. Un ejemplo típico es cuando se procesa sonido estéreo. ¿Se acuerdan? Yo he hecho, además de ejemplos lo hemos visto en bajo consumo con procesadores diferentes. Bueno, en general en software se puede hacer que un thread, un hilo, procese un canal derecho y otro hilo procese el canal izquierdo. Son totalmente independientes dentro del mismo ejemplo de que están reproduciendo música. Ustedes tienen un programa reproductor de música, Spotify, y puede tener un thread para el, para el canal izquierdo y un thread para el canal derecho. Y de esa manera son independientes dentro del mismo programa. Otro ejemplo que es muy típico, porque además todos son piratas y han usado Word en algún momento de su vida, es el corrector ortográfico. El corrector ortográfico fue uno de los primeros ejemplos de multithreading, de los más interesantes, más simples, porque ustedes están tipeando una palabra en Word y ¿cuál es el programa que se está ejecutando? Word. ¿Y qué es lo que está haciendo Word? Reconociendo interrupciones de teclado
para poder mostrarlas por pantalla, las teclas que ustedes están haciendo. Un procesador de texto básico, común y corriente. Sin embargo, cuando ustedes aprietan un espacio, además de hacer todo el procesamiento del texto, de que reconozca el espacio, muestre que se mueve el cursor y todo lo demás, Word lanza otra función. ¿Cuál es la otra función? Corregime la ortografía de la palabra que acaba de tener de escribir. Y es una función que es independiente, ¿estamos? Pero es parte de Word. Y si tiene algún problema, porque han puesto, le falta un acento o se corrige un par de letras, se la subraya como rojo. ¿Estamos? Eso es un hilo de ejecución que se ejecuta independiente de Word, pero es parte de Word. ¿Lo ven el ejemplo? ¿Se entiende? Y así puede haber un montón de otros ejemplos. Si no me equivoco, en sistemas con micro, ustedes vieron un ejemplo de threads. No sé si lo vieron como threads, pero vieron un ejemplo de los buffers intercambiables, algo así. Y creo que en algún momento daban ejemplos con cervezas. No sé si lo siguen viendo. Eh, bueno, capaz que ya no, pero vieron un ejemplo de dos hilos independientes que se iban intercambiando datos o iban procesando, se iban alternando cómo procesaban los datos, una cosa así. ¿Puede ser? Bueno, repasen los últimos temas de sistemas con micro. En teoría, en los últimos temas de IO han visto algo con funciones independientes que procesaban o se iban intercambiando datos. Entonces, de vuelta, lo importante es que son de un mismo programa, distintos hilos y son independientes entre sí. Porque, o sea, si las instrucciones vienen de distintos threads, son independientes. Si son independientes entre sí, ya no tenemos las famosas dependencias de código. Entonces, acá es donde se puede empezar a aprovechar todo lo que tenemos de estructura de hardware superescalar, con múltiples unidades funcionales, ejecución fuera de orden y todas esas cosas, porque si son instrucciones de threads diferentes, sabemos que son independientes. ¿Está claro? Entonces empieza a usar lo que se conoce como multithreading. ¿Qué es multithreading? Es un único procesador que soporta varios threads. Entonces, cada thread es considerado como si fuera o sea, cada thread en ejecución, digamos, es considerado como si fuera un procesador virtual. Y este es exactamente lo que hablábamos recién con Mateo. Entonces, para el software, ustedes si tienen dos threads en un procesador, pueden ejecutar dos threads en un mismo núcleo, es como si tuvieran dos procesadores virtuales, por supuesto, porque en realidad tienen uno. Si tienen varios núcleos, cada uno con varios threads, van a tener la multiplicación de eso, el producto de eso. Entonces la idea es que cuando se está ejecutando un thread en un procesador y se ve detenida por algún motivo una parada, por ejemplo un fallo de caché, se pasa a ejecutar otro thread en ese mismo procesador, mientras puede estar ejecutándose este, en otros procesadores otras cosas. Entonces, el chiste es que esa parada, ese fallo, esa detención que tiene por fallo de caché o por lo que sea, en general queda enmascarada. ¿Por qué? Porque el procesador sigue ejecutando instrucciones. Lo que pasa es que las instrucciones no son de otro programa, son del mismo programa, pero son de otro thread. ¿Se entiende? Entonces hay una pregunta en el chat que me dice Mateo. Si mi procesador dice que tiene 6 núcleos y tengo 12 hilos, es que cada núcleo tiene 2 hilos. Exactamente. También supongo esto porque es AMD y creo que usted había dicho que no se usaba Big.Little. Exactamente. Primero, AMD no usa Big.Little, o sea que tus 6 núcleos son los 6 núcleos iguales. ¿Estamos? Y cada núcleo ejecuta 2 hilos independientes. Entonces, vos podés tener esto que estamos contando ahora en cada uno de esos 6 núcleos.
¿Se entiende? Entonces, lo importante acá es que, de vuelta, la parada está enmascarada, entonces el procesador sigue ejecutando permanentemente, o bueno, o idealmente, ejecuta más instrucciones. ¿Estamos? Pero las instrucciones son de otro thread, o sea, no es otro programa, pero es otra función, otro pedazo del mismo programa. De acá es donde ustedes pueden ejecutarlo de multiple instruction, multiple data, porque trabaja no necesariamente con los mismos datos, no necesariamente con las mismas instrucciones, entonces es como si fuera eh, la alternativa está MIMD. ¿Está? Este tipo de multithreading en el cual va cambiando de un thread a otro se conoce en general como el coarse-grained multithreading. Es un tipo, hay otros tipos, no vamos a entrar en muchos detalles, sí les voy a contar este y les voy a contar otro más como ejemplo. Y la clave de este tipo de multithreading es que lo que les dije recién, o sea, el cambio de thread es mucho más rápido que la resolución de la parada. O sea, si ustedes tienen un fallo de caché que demora en resolverse 40 ciclos y un cambio de thread que demora un ciclo en cambiar, les conviene cambiar el thread. ¿Se entiende? Si usted tiene una parada que demora 3 ciclos, porque es un riesgo, y tienen un cambio de thread que demora 2 ciclos, y bueno, esperen la parada, porque total, por un ciclo no es gran cosa. Capaz que sea fundamental, pero eventualmente por un ciclo no vale mucho la pena. Acá es un SEA más rápido, falta en la diapositiva. Y después, yo les comenté rápidamente que hay varios tipos de multithreading, a la larga fueron evolucionando también a lo que se conoce como multithreading simultáneo. ¿Y qué es multithreading simultáneo? Se aprovecha las características de un procesador superescalar que tiene emisión dinámica de múltiples instrucciones y busca emitir siempre instrucciones de diferentes threads para llenar de esa manera todas las unidades funcionables disponibles. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mostrarlo con un dibujito, porque creo que es la manera más simple de comprender algunos conceptos difíciles. Supongamos acá tenemos 4 threads diferentes que se ejecutan en un procesador superescalar que emite 4 instrucciones en cada ciclo. Los threads son estos de acá arriba. Tenemos el A, el B, el C y el D. Esto es tiempo, ahora está puesto en un eje vertical de arriba hacia abajo, y estos son los 4 instrucciones que se pueden emitir en paralelo. ¿Se acuerdan de cuando emitíamos instrucciones en simultáneo? Emisión múltiple de instrucciones. Entonces tenemos acá el primer thread, por ejemplo, en el primer ciclo solamente puede emitir 2 instrucciones en paralelo. Después emite una por dependencias. Después puede emitir 3. Después 2. Acá puede emitir las 4. Y acá por algún motivo tiene que esperar y espera, creo que son 3 ciclos. Y después emite una y después emite otras 3 instrucciones. Este es el comportamiento solito del thread A. El thread B tiene algo similar, el C tiene algo similar y el D tiene algo similar. ¿Estamos? ¿Cómo sería el coarse-grained multithreading? Yo empiezo a ejecutar el thread A. Cuando me encuentro con una parada, entonces cambio y paso a ejecutar el thread B. ¿Lo ven? Cuando me encuentro con una parada, cambio para hacer ejecutar el thread C. Y cuando me encuentro con una parada, cambio y pasaré a ejecutar el thread D. Y cuando me encuentre con una parada, cambio y pasaré a ejecutar el thread A. Y en realidad estos 3 ciclos a la larga quedan disimulados, porque yo ejecuté otras cosas durante. Entonces, el thread A va a seguir con su ejecución y como que el procesador no va a perder tiempo, no va a perder ni estos 3 ciclos, ni este, ni estos dos, ni este. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que hace en realidad un thread simultáneo? Un thread simultáneo dice, momento, yo acá puedo emitir 2 instrucciones del thread A, pero tengo 2 más que no me sirven para nada, o sea, la tengo vacía. Y bueno, mandemos 2 instrucciones del thread B. ¿Estamos? Entonces, un thread simultáneo ejecuta en el primer ciclo
2 instrucciones del thread A, 2 del B, después ejecuta una del B que le quedó pendiente, más 3 del C, después ejecuta una del D, una del A que tenía y 2 del B, y la va ejecutando todas las que pueda, porque total las puede poner en paralelo porque son de threads independientes. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia entre un multithreading y el otro multithreading? Entonces, inicialmente dice que por dependencias no siempre podía emitir 4 instrucciones en cada thread, en cada ciclo. Entonces, multithreading simultáneo aprovecha que las instrucciones de distintos threads no tienen dependencias y las trata de emitir a todas juntas. Y de esa manera, si ustedes hicieran una gráfica temporal de todo lo que son, cuánto demoraría secuencialmente más este, más este, más este, van a ver que con este demoran menos y con este demoran menos aún, que es lo importante de todo el chiste. ¿Se entendió un poco, aunque sea? Me gustaría ver uno o dos más. ¿Qué ventajas tiene multithreading simultáneo? Multithreading simultáneo explota otro tipo de paralelismo. Esto ya no es un paralelismo a nivel datos, es un paralelismo a nivel threads. O sea, si hay threads disponibles, tratamos de ejecutarlos de manera simultánea. ¿Se entiende? Pero no necesariamente vamos a ver que hay threads disponibles. Esto es otro tipo de paralelismo diferente, otro nivel, digamos, de paralelismo diferente, que no es lo mismo que el paralelismo a nivel datos que vimos anteriormente. Entonces, ¿cuál es el caso de uso ideal de multithreading? Es tener un hilo principal más uno o más hilos pequeños que se ejecutan en paralelo y que haya mucha comunicación entre ambos. Eso es la forma ideal de trabajar con threads. Entonces, usted tiene un hilo de ejecución principal y uno o más threads pequeños que se van ejecutando simultáneamente y siempre con mucha comunicación. Por ejemplo, en el caso de Word, que les conté recién. Estadísticas dicen que dos threads en multithreading simultáneo generan en general una aceleración promedio de entre el 20 y el 25%. Que te dicen, bueno, no es tanto, pero es bastante bueno porque requiere muy poco agregado de recursos. O sea, para poder agregar multithreading, en general aumenta un 5% el área del micro. Entonces, si aumentamos un 5% el área para ganar un 20%, el costo-beneficio es importante, digamos, está bueno, digamos. Y además, si ustedes tienen threads, por ejemplo, que independientes, o sea, son threads que entre sí tienen un muy bajo ILP, un muy bajo paralelismo, es posible obtener, al ejecutarlos de manera simultánea, una aceleración casi lineal, lo cual es, en esos casos, bastante interesante. Pero ¿qué problemas tiene el thread en simultáneo? Y acá, esta sí prometo que es la última. Tiene dos limitaciones muy fuertes. Primera, de vuelta, software. Y de vuelta, no es problema contra la gente que hace software, todos hacemos software, pero la primera limitación es que se hicieron, cuando empezaron a salir estos procesadores con múltiples threads, dijeron, ah, está buenísimo, pongamos que pueda ejecutar 2 threads, 4 threads, 16 threads y todos los demás. Y después con muchos threads dicen, no, che, la verdad que no se aprovecha tanto, no hay tantos threads para ejecutar. El caso ideal es el que les conté recién, el que tiene uno base con uno o dos más, pero no hay tantos threads en los programas, no se da tantas veces esos casos de uso. Entonces los programadores no los programan, no los usan, no lo saben hacer, lo que sea. La cuestión es que los programas en general no tienen muchos threads. Entonces no vale la pena poner una gran cantidad de threads en un núcleo.
Y fíjense que tanto con ese multithreading simultáneo con el otro, la ejecución de programas en un único thread puede verse demorada. O sea, porque al final cuando ustedes le quitan la ejecución o sea, la posibilidad de ejecutarse un thread para ejecutar otro, es porque la parada la enmascaran. Pero si a la larga el otro sigue ejecutando porque no tiene parada, sigue ejecutando, capaz que en total el thread inicial, digamos el primero, demore mucho más tiempo en terminar. O sea, la latencia total de un thread puede empeorar. En la productividad del sistema va a mejorar, pero la latencia de un único thread puede empeorar. Y eso puede ser un efecto no deseado. ¿Qué se concluye de esto? En general, la combinación que mejor funciona es tener varios núcleos y con multithreading, pero pocos threads, que es más o menos la configuración que dice que tiene Mateo. Es bueno tener varios núcleos y pasarles las tareas, otras tareas que sean distintas a los núcleos, y en cada núcleo tener poquitos threads. No más se viste que con 2 threads estamos bastante bien, hasta 4 threads ya suele ser bastante, no se aprovecha tanto. Todo es un buen número. Entonces de esa manera de varios núcleos, con pocos threads por núcleos, es la configuración, digamos, que hoy en día es popular y bastante utilizada. ¿Y cuál es la segunda desventaja del multithreading simultáneo? Son problemas de seguridad. ¿Por qué? Porque para hacer multithreading simultáneo, como la idea es que comparten los recursos del mismo programa, se ve que se comparten caché de datos, se comparten instrucciones, se comparte TLB, se comparten buffers, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ve que a veces uno puede hacer un thread que no era de lo mejorcito, parecía inofensivo, pero no es tan inofensivo y empieza a generar problemas de seguridad. Pero los problemas de seguridad los vamos a ver en el tema siguiente. Lo que sí les anticipo es que varias, varios de sus problemas de seguridad directamente la solución era, che, deshabilitemos multithreading. Inclusive Intel, por ejemplo, sacó hace poquitos procesadores que ya no tenían multithreading, o sea, dio vuelta atrás con multithreading. AMD tiene la posibilidad de deshabilitarlo. Entonces dice, está bueno para algunas cosas, está malo por otras, depende qué es lo que te importe a vos, vas a elegir la configuración que más te convenga. Pero se usa mucho multithreading, eh, se usa en general con pocos threads, pero aún así se lo sigue usando. ¿Preguntas? Creo que ya no hay más. La pasamos a otra cosa, la dejamos para la clase que viene. ¿Se entendió un poco el problema general de paralelismo, la limitación, lo que es eficiencia, lo que es SIMD, lo que son los threads y multithreading simultáneo? Esos son los conceptos importantes de la clase de hoy. En el práctico, por supuesto, cuando lo vean van a trabajar siempre un poquito más sobre todas estas ideas. Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, tienen el canal en Discord y tienen varios otros medios como para consultar, inclusive la clase que viene. Bueno, Benjamín dice si puede hacer una pregunta puntual, no hay problema, la hacemos después de la clase. Si no hay preguntas sobre la clase, ya podemos empezar a cerrar, vamos a dejar de compartir como primera medida. Y no me queda más que desearle de vuelta un feliz cumpleaños, Gonzalo, que pase un lindo viernes, que tengan todos un buen fin de semana, estudien mucho, así les va muy bien en ingeniería de software, muy bien en la inteligencia artificial, les va bien en el práctico que viene de arquitectura y nos vemos nosotros el lunes. Hasta luego, buen fin de semana para todos.
Bueno,